¿Sabías que la villana, en la versión original de Hansel y Gretel, nunca fue una madrastra? No. En el manuscrito original, la mujer que los arrastró al bosque para que murieran fue su propia madre biológica. Hoy vamos a destapar el evento histórico catastrófico que este cuento para dormir fue diseñado para preservar. Un apocalipsis de 3 años que transformó a padres comunes en los mismos monstruos que todavía tememos en los cuentos de hadas. Y aquí está lo que realmente te va a quitar el sueño. Lo más perturbador de esta historia no es la bruja, ni la casa de jengibre. Es la pregunta que todo niño se hace instintivamente cuando escucha este cuento. Una pregunta que revela que, en el fondo, ellos ya saben la verdad que sus padres intentan esconder desesperadamente. Empecemos por el principio. Entre 1315 y 1317, algo macabro golpeó a la Europa medieval. La Gran Hambruna no fue solo un periodo de hambre. Fue un colapso social que convirtió a los niños en presas. Cuando los hermanos Grimm publicaron esta historia siglos después, no estaban escribiendo ficción, estaban ocultando una memoria traumática tan turbia, que la sociedad alemana prefirió inventar a una madrastra malvada antes que admitir lo que las madres reales tuvieron que hacer para sobrevivir. Bienvenidos a la verdadera historia. Para entender por qué una madre sería capaz de abandonar a sus propios hijos en un bosque para que murieran, primero tenemos que entender el infierno en el que vivían. Olvídate de la imagen romántica de la Edad Media con caballeros y castillos brillantes. Estamos en el año 1315. Y el fin del mundo no llegó con fuego, como predecía la Biblia. Llegó con agua. Todo comenzó en la primavera. Una lluvia torrencial, fría e implacable, comenzó a caer sobre Europa, y simplemente no se detuvo. No paró en semanas. No paró en meses. Las crónicas de la época describen un cielo que parecía haberse roto, una cortina gris perpetua que borraba el sol. Imagina vivir en un mundo donde la ropa nunca se seca, donde la madera siempre está húmeda y donde el suelo bajo tus pies se convierte en un pantano interminable que se traga todo a su paso. Esta humedad constante trajo consigo algo peor que la incomodidad, trajo la podredumbre. Los cultivos de trigo, cebada y avena, la base absoluta de la dieta medieval, no pudieron madurar. Se pudrieron en los tallos antes de que pudieran ser cosechados. El grano se volvió negro y viscoso en los campos. Y en una sociedad agraria, cuando la cosecha falla, el reloj de la muerte comienza a correr. Para el invierno de 1315, las reservas se habían agotado. Y aquí es donde la historia se convierte en una película de terror. La estructura social de la civilización comenzó a deshacerse a una velocidad aterradora. No estamos hablando de gente pobre saltándose una comida. Estamos hablando de un colapso total. En agosto de ese año, el rey Eduardo II de Inglaterra, el hombre más rico y poderoso del reino, se detuvo en la abadía de Santa Albansea. Por primera vez en la historia registrada de la monarquía inglesa no se pudo encontrar pan para alimentar a su séquito real. Piénsalo un momento. Si el rey de Inglaterra se va a la cama con el estómago vacío, ¿qué esperanza le queda al campesino común? El precio de la sal y la carne se disparó. Los animales de granja, debilitados por el frío y la falta de forraje, empezaron a morir en masa. Y cuando los animales murieron, la gente empezó a comerse lo que quedaba. Primero los perros, luego los gatos, luego las ratas, y finalmente, cuando no quedaba nada más que barro y desesperación, los vecinos empezaron a mirarse unos a otros con ojos diferentes. En Bristol, las crónicas de la ciudad registraron eventos que se leen más como escenas sacadas del infierno de Dante que de un libro de historia. Esto no es una metáfora. Esto era un martes cualquiera en 1316. La gente peleaba a muerte por cadáveres de animales en las cunetas, pero eso era solo el principio. Hay un documento aterrador proveniente del este de Francia que describe cómo la moralidad humana se evaporó por completo. Los aldeanos, enloquecidos por el hambre, son descritos cazando a los niños más débiles. No para protegerlos, sino para hervir su carne en los mismos calderos que solían usar para la sopa. Los sobrevivientes escribieron, con una pluma temblorosa, que los huesos de los pequeños yacían esparcidos entre las cenizas de las hogueras comunales. Este es el mundo real de Hansel y Gretel. No había magia, no había hadas, solo había un hambre tan profunda que borraba la humanidad. Un monje de Flandes
Dejó un testimonio que te helará la sangre. Escribió sobre ver a una madre aferrada al cadáver de su hijo muerto durante 3 días enteros antes de enterrarlo. Pero el monje nota algo perturbador. Ella no se aferraba al cuerpo solo por dolor o duelo. Se aferraba a él porque estaba haciendo un cálculo terrible, una lucha interna brutal entre su amor de madre y su instinto de supervivencia. Estaba debatiendo si el cuerpo de su hijo muerto podría sustentar a los que aún vivían. Ese es el nivel de trauma del que estamos hablando. En otras aldeas, los ancianos, tus abuelos, los patriarcas de la familia, pedían voluntariamente ser atados a los árboles en los bosques, o simplemente dejaban de comer, sacrificándose para que hubiera menos bocas que alimentar y la generación más joven pudiera sobrevivir un día más. Y aquí es donde el cuento de hadas revela su verdadera cara, esa que los hermanos Grimm intentaron maquillar siglos después. Tú crees conocer la historia. Una madrastra malvada que odia a los niños convence a un padre débil de abandonarlos. Pero eso es una mentira piadosa inventada en el siglo XIX. En la realidad de 1315, no había madrastras malvadas. Había madres biológicas desesperadas. La decisión de llevar a Hansel y Gretel al bosque no fue un acto de maldad caricaturesca. Fue un acto de triaje médico. Fue pura matemática de la supervivencia. Imagina la escena real. Una familia de 4 en una choza oscura, escuchando la lluvia golpear el techo por 6º mes consecutivo. No queda comida. Si todos se quedan, los 4 morirán. Si 2 se van, tal vez, solo tal vez, los padres puedan sobrevivir al invierno y tener otros hijos cuando salga el sol. O tal vez los niños encuentren a alguien rico o a la iglesia que los alimente. La madrastra fue un chivo expiatorio inventado siglos después, porque la verdad era demasiado dolorosa para aceptarla. La verdad es que el villano de la historia no era una persona, era el hambre. Un hambre que transformó a padres amorosos en calculadores fríos. En el manuscrito original de 1812 de los Grimm, la mujer que dice, mañana temprano sacaremos a los niños al bosque, donde es más espeso, y los dejaremos solos, es llamada simplemente la madre. La mujer que los dio a luz es la misma que urge su abandono, calculando que 2 muertes en el bosque son preferibles a 4 cadáveres en casa. La historia de Hansel y Gretel no es una fantasía sobre perderse. Es una memoria colectiva sobre el momento exacto en que la familia, la unidad más sagrada de la sociedad, se rompió bajo la presión de la catástrofe. Pero el abandono era solo el primer paso. Lo que esperaba a los niños en el bosque, la bruja y su casa, eso no era un monstruo imaginario. Eso era algo mucho más real y mucho más común de lo que te atreverías a creer. Porque si los padres eran el peligro en casa, lo que acechaba en el bosque eran los vecinos que ya habían cruzado una línea de la que no hay retorno. Si la traición de la madre fue la herida en el corazón de esta historia, la casa de jengibre es la cicatriz. Es la imagen más famosa del cuento. Una casita hecha de pan, techos de pastel y ventanas de azúcar transparente. Para un niño moderno, esto suena como un sueño divertido, pero tienes que ponerte en los zapatos, o mejor dicho, en los pies descalzos y llagados de un niño de 1315, en un mundo definido por la muerte y el hambre, donde la gente comía pasto y cuero hervido para engañar al estómago. Una casa hecha de comida no es una fantasía caprichosa, es una alucinación febril. Es una estructura tan imposible, tan obscena en su abundancia, que solo podría haber sido construida a partir de los recuerdos más retorcidos de la hambruna. La casa de jengibre representa la trampa definitiva. Y una vez que entiendes lo que realmente significa, nunca podrás verla de la misma manera. Durante la Gran Hambruna, existen casos documentados, escondidos en los archivos de monasterios y escritos en un latín culposo, de adultos que atraían a niños hambrientos con promesas de comida. Los registros históricos son fragmentarios, porque nadie quería admitir esto en voz alta, pero hablan de horrores que encajan perfectamente, como piezas de un rompecabezas ensangrentado, con nuestro cuento de hadas. Piénsalo bien. La bruja no usa magia para atraparlos. No usa hechizos, ni rayos, ni monstruos. Usa comida. Mordisquearon la casa, dice el cuento. Es el hambre lo que los hace vulnerables. La casa de jengibre es, en realidad, una metáfora brutal de cómo funcionaba la depredación humana en esa época. El depredador utiliza la necesidad fisiológica de la víctima para cazarla.
Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente clínica y espeluznante. Analicemos la metodología de la bruja por un momento. Ella no captura a los niños y los mata inmediatamente en un ataque de furia. No. Lo que ella hace es mucho más humano, y por eso, mucho más aterrador. Ella encierra a Hansel en una jaula, y obliga a Gretel a cocinar. ¿Por qué? La bruja comienza un proceso de engorde. Diariamente, se acerca a la jaula, y le pide a Hansel que saque un dedo para comprobar si ya está lo suficientemente gordo. Esto no es la imaginación de un cuentacuentos creativo. Esta es la memoria traumática de cómo funcionaba el canibalismo de supervivencia. Los cronistas de la época notaron incidentes donde la carne humana no era consumida en un acto de locura momentánea, sino procesada. La gente planeaba, la gente preparaba, la gente racionalizaba lo impensable. En una hambruna, un cuerpo escuálido y muerto de hambre no tiene valor nutricional. Es solo hueso y piel. Para que valga la pena, la presa debe tener grasa. La bruja revisando el dedo de Hansel es la mirada de un granjero revisando su ganado. Es la mirada de un carnicero calculando el rendimiento de la carne. Esa paciencia, esa capacidad de esperar semanas alimentando a su víctima para maximizar las calorías, es lo que convierte a la bruja en un monstruo mucho peor que cualquier demonio sobrenatural. Es el triunfo del pragmatismo sobre la moralidad. Hansel, en su genialidad desesperada, usa un huesito de pollo para engañar a la bruja, haciéndole creer que sigue flaco. Pero detente a pensar en lo que eso implica. Ese niño entiende perfectamente que su vida depende de su peso. Entiende que está siendo cultivado como un cerdo para el matadero. Ese huesito de pollo es la única barrera entre él y el horno. Y hablemos del horno. En el cuento, la bruja quiere meter a los niños en el horno. En las versiones más antiguas y en los registros históricos de canibalismo en Europa desde la hambruna de 1315 hasta casos aislados en la Guerra de los 30 años, el método de preparación a menudo involucraba salar la carne y ahumarla o cocinarla para preservarla durante el invierno. La imagen de la bruja, preparando el horno, es la imagen de alguien que está preparando su despensa para sobrevivir el resto del invierno. Es una economía doméstica del horror. La casa de jengibre, entonces, es la perversión definitiva del concepto de crianza y hogar. Es la promesa materna de sustento transformada en una trampa mortal. Y esto conecta con una verdad psicológica oscura que recorre toda la narrativa. La bruja y la madre son la misma persona. O al menos, dos caras de la misma moneda. Piénsalo. La madre biológica les niega la comida en casa y los expulsa para que mueran de hambre. Una muerte pasiva. La bruja les ofrece comida en exceso, pero para matarlos y comerlos, una muerte activa. Ambas figuras femeninas que deberían ser las protectoras se han convertido en las devoradoras. El niño medieval que escuchaba esto entendía el mensaje subliminal. En tiempos de hambruna extrema, las personas que deben protegerte se convierten en tu mayor amenaza. Pero hay un detalle más en esta sección que a menudo pasamos por alto y que revela algo crucial sobre el mundo que creó esta historia. Hansel y Gretel no son retratados como inocentes indefensos que simplemente lloran. Desde el momento en que Hansel escucha a sus padres conspirando, comienza a preparar las piedras, las migajas de pan. Estas no son improvisaciones afortunadas, son las estrategias de niños que han aprendido, a la fuerza, que los adultos no son confiables. Han aprendido que la supervivencia requiere vigilancia constante, y la transformación de Gretel es aún más reveladora. Ella comienza la historia como la hermana menor, la que llora, la vulnerable. Pero al final, en la cocina de la casa de jengibre, es ella quien engaña a la bruja. Es ella quien la empuja al horno. Gretel se vuelve capaz de asesinar. Es un asesinato justificado, defensa propia, sí, pero es un asesinato brutal. Escucha los gritos de la bruja mientras se quema viva y no abre la puerta. Esto es lo que la hambruna le hace a los niños. Los obliga a endurecerse, les roba la inocencia y los convierte en criaturas capaces de hacer lo que sea necesario para no ser comidos. Al empujar a la bruja al horno, Gretel está aceptando las reglas de este nuevo mundo salvaje. Matar o morir. El hecho de que los niños de toda Europa entendieran y abrazaran este cuento al instante nos dice algo terrible sobre la experiencia de la infancia medieval. Estos no eran niños protegidos a los que se les presentaba el concepto de peligro a través de una fábula. Eran niños que reconocían su propia realidad reflejada en el espejo oscuro del cuento. Sabían que la casa de Dulce era una mentira.
Sabían que el horno estaba caliente, y sabían que, a veces, la única forma de volver a casa es convirtiéndose en el monstruo que empuja primero. Pero Hansel y Gretel no estaban solos. Esta pesadilla no se limitaba a los bosques de Alemania. A través de toda Europa, el mismo horror resurgía con diferentes máscaras, cada versión recordando lo que los otros intentaban olvidar. Y algunas de esas versiones son aún peores. Pero la memoria humana es frágil. Y sobre todo, la memoria humana es selectiva. A medida que Europa salía de la Edad Media y entraba en la modernidad, la sociedad decidió que ya no quería recordar. El trauma de la Granja Hambruna era demasiado profundo, demasiado vergonzoso. No podíamos construir una sociedad civilizada sobre la base de que nuestros antepasados se habían comido a sus vecinos. Así que hicimos lo que los humanos hacemos mejor cuando nos enfrentamos a una verdad insoportable. La reescribimos. Bienvenidos al siglo XIX. Específicamente, al escritorio de Wilhelm Grimm, en Kassel, Alemania. Si pudieras viajar en el tiempo y mirar por encima del hombro de Wilhelm mientras editaba las nuevas ediciones de sus cuentos, verías un crimen literario ocurriendo en tiempo real. En el manuscrito original de 1812, la mujer era, sin lugar a dudas, la madre biológica. Pero para la edición de 1857, algo había cambiado drásticamente. Wilhelm, pluma en mano, tachó metódicamente la palabra Mutter, madre, y la reemplazó por Stief Mutter, madrastra, en cada maldita instancia. ¿Por qué? ¿Por qué alterar el ADN de la historia? Porque Alemania había cambiado. Estábamos en la era Biedermeier, un periodo que se extendió aproximadamente de 1815 a 1848. Fue una época de conservadurismo extremo, donde la naciente clase media exigía entretenimiento moralizante y edificante. La familia nuclear se había convertido en el templo de la sociedad, y en el centro de ese templo estaba la madre. En la psique alemana del siglo XIX, la madre se había vuelto sagrada. Ella encarnaba la piedad, la virtud y el alma moral del hogar. La sociedad podía aceptar muchas cosas. Podía aceptar brujas que comían niños. Podía aceptar padres débiles. Podía aceptar bosques embrujados. Pero una madre que abandona a sus hijos para salvarse a sí misma, eso era impensable. Era un tabú tan grande que amenazaba con derrumbar la idea misma de la familia cristiana. Los hermanos Grimm necesitaban vender libros, y no podían vender un libro que acusara a las madres, sus principales compradoras de infanticidio calculado. Así que inventaron un chivo expiatorio: la madrastra. Fue la coartada perfecta. María Tatar, la experta en folclore de Harvard, señala un dato devastador. En el siglo XIX, debido a las altísimas tasas de mortalidad durante el parto, casi la mitad de los niños alemanes crecían con un padre biológico y una madrastra. Era una figura común, a menudo distante y fácil de villanizar. La madrastra malvada se convirtió en el contenedor de basura donde la sociedad depositó toda la crueldad que las madres reales habían cargado en las memorias de la hambruna. Jack Sipes, otro erudito de los cuentos de hadas, cree que los Grimm sanitizaron la memoria porque se había vuelto literalmente indecible. Incluso reescribieron al padre. En el original, el padre era cómplice total. En las versiones posteriores, los Grimm insertaron líneas de diálogo que nunca existieron, haciéndolo decir: «Me da tanta pena dejar a los pobres niños». Lo convirtieron en una víctima renuente de su malvada esposa. Estaban lavando la sangre de la historia. Pero el encubrimiento no se detuvo en los libros. La sociedad necesitaba ir más allá. Necesitaban transformar esta historia de terror en algo dulce, y lo lograron de la manera más grotesca posible, con una ópera de Navidad. Imagina la escena. 23 de diciembre de 1893. Weimar, Alemania. El teatro está decorado con guirnaldas de pino y velas parpadeantes. Familias adineradas llenan los asientos, con niños vestidos con sus mejores ropas, esperando un entretenimiento festivo. Se estrena la ópera Hänsel und Gretel de Engelbert Humperdinck. En esta versión, el horror ha sido completamente castrado. La madre no planea un asesinato, simplemente se frustra porque se derrama una jarra de leche y envía a los niños al bosque a buscar fresas como castigo. No hay hambruna, no hay abandono calculado. En lugar de la muerte acechando entre los árboles, aparecen criaturas mágicas.
un hombre de arena que esparce polvo de sueños, un hada del rocío que los despierta con besos, y en el colmo de la cursilería 14 ángeles de la guarda que descienden para proteger a los niños mientras duermen. La audiencia esa noche vio a los niños en el escenario cantar el Abendsegen, la plegaria de la noche. Es una melodía preciosa, hipnótica. Los padres en la audiencia sonreían, tal vez secándose una lágrima sentimental ante la dulzura de todo aquello. Habíamos ganado. Habíamos tomado una historia sobre canibalismo y padres asesinos, y la habíamos convertido en una postal navideña con ángeles y azúcar. Pero incluso envuelto en oropel navideño, incluso con la música de Wagner y los aplausos de la burguesía, Humperdinck no pudo escapar completamente de la gravedad del horror original, porque la estructura del cuento no perdona. A pesar de los ángeles, el tercer acto llega. La bruja todavía aparece. Todavía encierra a Hansel en una jaula. Todavía prepara el horno para cocinar niños vivos. Richard Strauss, quien dirigió el estreno, la llamó una obra maestra. Pero, ¿qué clase de obra maestra necesita 14 ángeles para equilibrar a una sola caníbal? La ópera pudo haber suavizado el cuento hasta convertirlo en una canción de cuna, pero las canciones de cuna no duran para siempre. Y aquí está la prueba definitiva de que los Grimm y la sociedad victoriana fallaron en su encubrimiento. Hay una cicatriz en la narrativa que olvidaron borrar, un error en la Matrix del cuento que revela la verdad original. Fíjate en el final de la historia clásica. Los niños matan a la bruja, escapan de la casa de jengibre, cruzan el río a menudo con la ayuda de un pato, otro símbolo de intervención divina, y regresan a casa. Y cuando llegan a casa y abrazan a su padre, se nos dice una frase muy curiosa. La madrastra había muerto. ¿Te das cuenta? La bruja muere en el horno. Y en ese exacto momento la madrastra muere en casa. ¿Por qué? No hay razón narrativa para que la madrastra muera repentinamente, sin explicación. A menos, claro, que el cuento en su estructura más profunda y antigua recuerde lo que los Grimm intentaron hacernos olvidar, que la bruja y la madrastra siempre fueron la misma persona. La muerte de una requiere la muerte de la otra, porque son dos caras de la misma desesperación materna. Al matar a la bruja, los niños simbólicamente mataron la parte monstruosa de su madre, permitiendo que la memoria de la familia se curara. Es un final feliz construido sobre una tumba. El encubrimiento fue casi perfecto. Nos convencieron de que el peligro venía de las madrastras y de las brujas externas, protegiendo la santidad de la madre biológica. Pero la verdad es como un hueso enterrado a poca profundidad. Siempre acaba saliendo a la superficie cuando llueve lo suficiente. Y Europa estaba llena de huesos. Porque Hansel y Gretel no era una historia única, era parte de una pesadilla global que se extendía desde los bosques de Alemania hasta las estepas de Rusia. Si creías que esto era una tragedia exclusivamente alemana, te equivocas. El horror de la hambruna no respetó fronteras, y la memoria traumática tampoco. A miles de kilómetros de la Selva Negra, en las estepas heladas de Rusia y Europa del Este, los niños crecieron temiendo una figura diferente, pero inquietantemente familiar. Baba Yaga. Seguramente has escuchado sobre ella. La bruja que vive en una casa que se levanta sobre patas de pollo. Durante años, los ilustradores de cuentos han dibujado esto como una fantasía caprichosa, casi ridícula. Una casa con patas de gallina suena magia absurda, ¿verdad? Pero aquí es donde los folcloristas modernos han hecho un descubrimiento que te helará la sangre. Esas patas de pollo no son fantasía. Son arquitectura medieval. En la Rusia del siglo XIV y en gran parte de Escandinavia, las comunidades agrarias tenían un problema grave: las ratas y la humedad del suelo. Si guardabas el grano a ras del suelo, se pudría o se lo comían las plagas. Y en tiempos de hambruna, el grano valía más que el oro, valía más que la vida humana. Para proteger este tesoro, los campesinos construían estructuras especiales llamadas lavás o graneros elevados. Estos graneros se construían sobre tocones de árboles altos que habían sido cortados a 1 metro o 2 del suelo. Las raíces de estos tocones, nudosas y retorcidas, se dejaban intactas para dar estabilidad. A menudo, estos tocones se ahumaban o trataban, dándoles una textura oscura y coriácea. Imagina ahora que eres un niño campesino en la Rusia de 1315. Estás delirando de hambre. Tu estómago se ha consumido a sí mismo. Caminas por el bosque buscando bayas o cortezas para comer, y miras hacia arriba. Ves una casa pequeña,
cerrada con llave, flotando sobre lo que parecen piernas nudosas y oscuras. Sabes que ahí dentro hay comida. Sabes que ahí está el grano que podría salvarte, pero no puedes alcanzarlo. Y custodiando esa estructura no hay una madre amorosa, sino la matriarca del clan o una anciana del pueblo encargada de racionar los suministros con mano de hierro, alguien que te dejaría morir antes de darte un saco de harina que no te corresponde. La casa que camina no es magia. Es la memoria distorsionada de los graneros inalcanzables que alimentaban a unos pocos mientras otros morían a sus pies. En una variante rusa del cuento, cuando los niños encuentran a Baba Yaga, ella no solo amenaza con comerlos, ella tiene dientes de hierro y habla explícitamente de moler a los niños para hacer harina. La conexión es innegable. La bruja es la personificación del granero prohibido, la guardiana egoísta de los recursos en un mundo de escasez absoluta. Pero viajemos ahora hacia el oeste, a una isla que sufrió la hambruna con igual brutalidad. Inglaterra. Aquí, la fantasía se desmorona por completo. No tuvieron la decencia de inventar una casa de dulce para suavizar el golpe. Existe una historia llamada The Babes in the Wood, Los niños en el bosque, registrada en Norfolk al menos desde 1595, pero basada en tradiciones orales mucho más antiguas. En esta versión no hay brujas, no hay magia. La trama es dolorosamente realista. Un tío malvado quiere la herencia de sus sobrinos pequeños. Contrata a 2 matones para llevarlos al bosque y matarlos. Los matones, en un momento de piedad, no pueden hacerlo, así que simplemente los abandonan. El final de esta historia inglesa es el más crudo de todos. Los niños no encuentran una casa de jengibre, no engañan a nadie, simplemente vagan de la mano llorando hasta que el frío y el hambre los vencen. Mueren abrazados bajo un roble. La única magia en la historia es que un petirrojo baja y cubre sus cuerpos con hojas secas, dándoles un entierro que sus padres les negaron. Es devastador y es real. En el condado de Norfolk existe un bosque llamado Wailing Wood, pero los lugareños lo han llamado durante siglos Wailing Wood, el bosque de los lamentos. La leyenda local insiste en que esto realmente sucedió allí. Dicen que los fantasmas de esos niños todavía se escuchan llorando entre los árboles cuando cae la niebla. Los carteles de los pueblos cercanos, Griston y Watton, todavía representan esta historia en sus escudos municipales hoy en día. Es como si la comunidad no pudiera o no quisiera soltar esta antigua herida, recordándose a sí mismos generación tras generación que el bosque es un cementerio. Y finalmente, miremos hacia el sur, a Portugal. La variante portuguesa añade un detalle psicológico, que es quizás el más cínico de todos. En esta versión, los niños abandonados llegan a una bifurcación en el camino. Se les dice que deben elegir entre el camino de oro y el camino de plata. Uno supuestamente lleva a la salvación, el otro a la perdición. Pero aquí está el giro devastador que los portugueses preservaron. Ambos caminos llevan a la bruja. La elección es una ilusión. Esto captura un sentimiento muy específico de la gran hambruna que las otras versiones omiten, el fatalismo. Para muchos niños expulsados de sus hogares en el siglo XIV, no importaba si eran listos, no importaba si eran buenos, y no importaba qué camino tomaban. El destino era inevitable. La muerte los estaba esperando al final de cualquier carretera. Los portugueses recordaron lo que los alemanes intentaron olvidar con sus finales felices, que a veces no hay truco que te salve. Rusia, Inglaterra, Portugal, 3 culturas diferentes, 3 idiomas diferentes, pero la misma pesadilla recurrente. Estas historias no se copiaron unas a otras por moda literaria. Surgieron simultáneamente porque el trauma fue continental, fue una herida compartida. Cada variante es un fragmento de un espejo roto que refleja la misma verdad horrible, que durante 3 años Europa se convirtió en un lugar donde los padres fallaron, y los niños tuvieron que aprender que el mundo entero conspiraba para devorarlos. La casa de jengibre, la casa sobre patas de pollo, el camino de oro, todos son eufemismos para la misma trampa mortal, y así llegamos a la conclusión, porque, aunque hemos desenmascarado a la madre, analizado la arquitectura de la bruja y viajado por el mapa del dolor medieval, todavía queda una pregunta pendiente. ¿Por qué seguimos contando esto? ¿Por qué, 700 años después, seguimos aterrorizando a nuestros hijos con hornos y abandono? La respuesta no es entretenimiento, es supervivencia. Llegamos al final del camino,
Y la pregunta sigue flotando en el aire, pesada como una lápida. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos contándoles a nuestros hijos una historia sobre padres que abandonan a sus pequeños y ancianas que cocinan carne humana? ¿Por qué no hemos dejado que esta pesadilla se pierda en el olvido, junto con la Edad Media? La respuesta es brutalmente simple. Seguimos contándolo porque es verdad. No es una verdad histórica literal para nosotros hoy, gracias a Dios, pero es una verdad psicológica eterna. Hansel y Gretel no es un cuento de hadas, nunca lo fue. Hansel y Gretel es un manual de supervivencia disfrazado. Durante siglos, tratamos de suavizarlo. Le pusimos ángeles, le pusimos canciones, le cambiamos el nombre a la madre. Pero en el siglo XXI, algo fascinante sucedió. Los narradores modernos empezaron a rascar la pintura dulce y a dejar que el óxido original saliera a la luz. Mira la película Gretel, Hansel de 2020. Ya no hay casitas de colores brillantes. La bruja no es una caricatura. Es una depredadora con cara de cera. La casa huele a podredumbre, a azúcar fermentada que esconde carne rancia. O mira la novela gráfica de Neil Gaiman, que reimagina a los hermanos no como alemanes medievales, sino como refugiados modernos huyendo de la guerra. Gaiman entendió lo que la ópera de Navidad intentó olvidar. Hansel y Gretel no es una historia del pasado. Es una advertencia que se cumple una y otra vez. La Gran Hambruna, de 1315, y las crisis de refugiados de hoy colapsan en una sola pesadilla continua. Niños huyendo de sistemas que fallaron, abandonados por quienes debían protegerlos, encontrándose con depredadores que ven su vulnerabilidad como una oportunidad. Este cuento perdura porque funciona como una vacuna cultural. Es una dosis medida de horror que inyectamos a los niños para prepararlos para una realidad insoportable. La posibilidad de que sus protectores fallen. Piénsalo fríamente. El cuento le permite al niño procesar un pensamiento que, de otra manera, rompería su mente. ¿Y si mamá y papá no pueden cuidarme? ¿Y si, bajo la presión suficiente, se vuelven peligrosos? La genialidad macabra del cuento es cómo resuelve este trauma. Al separar a la madre en dos figuras, la madre que abandona en casa y la bruja que come en el bosque, el cuento le da al niño un permiso psicológico. El niño no puede odiar a su madre. Eso es antinatural. Pero sí puede odiar a la bruja. Y, lo más importante, puede matar a la bruja. Al empujar a la bruja al horno, Hansel y Gretel no solo están matando a un monstruo, están matando simbólicamente el espectro del abandono parental. Están quemando la parte de su madre que intentó destruirlos, para poder perdonar a la parte que los espera en casa. Es una terapia de choque medieval. Pero el cuento nos enseña lecciones prácticas, lecciones duras, que la sociedad educada prefiere ignorar. Nos enseña que las estrategias fallan. Las migajas de pan que Hansel tira al suelo, se las comen los pájaros. Esa es la primera lección de la adultez. El mundo no te debe nada. Tus planes pueden ser perfectos y aún así fallar porque la naturaleza es indiferente a tu sufrimiento. Nos enseña a desconfiar de la generosidad repentina. La casa de jengibre es la lección de que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente es una trampa. En un mundo de escasez, la abundancia gratuita es sospechosa. La casa de dulce es el cebo. La jaula es el precio. Y, sobre todo, nos enseña sobre la violencia necesaria. Gretel comienza la historia llorando. Es la víctima. Pero para salir del bosque, tiene que dejar de llorar, y tiene que mentir, tiene que engañar a la bruja, y finalmente tiene que empujarla al fuego y cerrar la puerta mientras escucha sus gritos. El cuento le dice al niño: ser bueno es importante, pero ser capaz de sobrevivir es vital. Y a veces, para sobrevivir, tienes que ser más cruel que el monstruo que te persigue. La historia se extendió desde Rusia hasta Portugal no por diversión, sino por necesidad. Las comunidades que recordaban el hambre a través de historias estaban mejor preparadas cuando el hambre regresaba. Y vaya que regresó. La Guerra de los 30 años. El año sin verano de 1816. La hambruna de la patata en Irlanda. El holodomor en Ucrania. Cada vez que la civilización tropezaba, Hansel y Gretel estaban allí, esperando en la sombra, listos para susurrar sus verdades terribles. A veces la casa de jengibre es una trampa política. A veces la madre se convierte en el Estado. A veces la única forma de vivir es empujar a la bruja a su propio horno. Por eso seguimos contándolo. No porque hayamos olvidado el horror de 1315, sino porque una parte profunda y primitiva de nuestro cerebro recuerda.
Una parte de nosotros sabe que la civilización es una capa muy delgada de hielo sobre un océano oscuro. Sabemos que estamos siempre a solo 3 comidas perdidas del caos. Sabemos que la línea entre padre y depredador es más fina de lo que queremos admitir. Así que les contamos la historia a nuestros hijos. Les decimos que es fantasía. Les decimos que las brujas no existen. Pero en el fondo, les estamos dando un mapa. Les estamos diciendo, ojalá nunca tengas que usar esto. Pero si algún día el mundo se rompe, si algún día el pan se acaba y el bosque se oscurece, recuerda el horno, y no dudes en empujar. La historia está llena de estas sombras. Lo que nos enseñaron en la escuela o lo que vimos en las películas de Disney es solo la máscara que la sociedad le pone a la realidad para poder dormir por las noches. Pero nosotros estamos aquí para quitar esa máscara. Si este viaje a través de la verdadera oscuridad de los cuentos de hadas te ha hecho ver tu infancia con otros ojos, te invito a que dejes tu huella en este video. Dale me gusta si eres de los que prefiere la verdad histórica, por más cruda y sangrienta que sea, antes que la mentira piadosa. Ayúdanos a que el algoritmo no pueda enterrar esta historia como hicieron los hermanos Grimm. Y ahora, quiero leerte a ti. Déjame saber en los comentarios, ¿qué otro cuento inocente sospechas que tiene un origen igual de macabro? La Sirenita, Caperucita Roja, te estaré leyendo en la oscuridad. Suscríbete y activa la campana, porque el bosque de la historia es inmenso, y apenas hemos empezado a desenterrar sus secretos más turbios. No querrás perderte en él tú solo. Soy el laberinto del mito. Dulces sueños, si es que puedes.